La sabiduría de Salomón. Hace mucho tiempo, en una tierra llamada Israel, vivía un rey llamado Salomón, famoso por su inmensa sabiduría y justicia. Desde pequeño, Salomón fue elegido por Dios para gobernar con justicia y entendimiento, y siempre buscaba hacer lo correcto. Se dice que su sabiduría fue un regalo de Dios, y que con ella pudo traer paz y justicia a su reino. Pero su verdadera fama no solo provenía de su linaje, sino de la sabiduría que Dios le había concedido para gobernar con justicia. Cuando Salomón ascendió al trono, quiso demostrar su grandeza no solo por medio de su poder, sino también por su capacidad para resolver los problemas más difíciles con sabiduría. Por eso, muchas personas acudían a él en busca de justicia y consejo. Un día, dos mujeres llegaron ante el rey con un bebé en brazos y con lágrimas en los ojos. Ambas afirmaban que el niño era suyo y reclamaban que el rey decidiera quién debía quedarse con él. La disputa era muy acalorada, y ninguna estaba dispuesta a ceder. La tensión en la corte era grande, y el problema parecía imposible de resolver sin que alguien sufriera. Salomón, que escuchaba atentamente a ambas mujeres, comprendió rápidamente que debía actuar con inteligencia y justicia para descubrir quién era la verdadera madre. Pero en lugar de pronunciar una decisión rápida, pensó en un plan. «Con calma», dijo, «traigan una espada». Todos quedaron sorprendidos. Salomón luego agregó, «Dividiré al niño en dos partes iguales. Así, cada una tendrá una mitad». Las dos mujeres reaccionaron de maneras muy diferentes. La primera, la verdadera madre del bebé, quedó horrorizada y gritó con lágrimas en los ojos, «No, señor, concédame a mí el niño. No quiero que le hagan daño». La otra mujer, sin una verdadera intención de salvar al niño, aceptó la propuesta con indiferencia. «Está bien, divídanlo». En ese momento, Salomón comprendió quién era la verdadera madre. Su corazón se llenó de ternura y amor, y con una sonrisa sabia y segura, dijo, «Queda declarado que la primera mujer es la verdadera madre». Luego, ordenó devolverle el niño a esa mujer, y les explicó a todos que su decisión se basaba en la verdadera madre, quien prefería perder a su hijo antes que verlo lastimado. Desde entonces, la historia del juicio de Salomón se convirtió en un ejemplo de justicia, sabiduría y amor. La gente admiraba su manera de pensar y de resolver los problemas, y su fama se extendió por todo el mundo. Pero la historia no termina allí. Salomón no solo buscaba justicia en las disputas, sino que también gobernaba con una visión de paz y prosperidad para su pueblo. Construyó templos, promovió la cultura y la sabiduría, y supo dejar un legado que perduraría por siglos. Se dice que Dios le otorgó esa sabiduría, porque era un rey que siempre buscaba hacer el bien y escuchar con atención las necesidades de su pueblo. La historia de Salomón nos enseña que la verdadera fuerza no solo está en el poder, sino en la capacidad de escuchar, entender y actuar con justicia y amor. Y así, la leyenda de Salomón sigue siendo una inspiración para todos, recordándonos que la verdadera sabiduría está en usar nuestro corazón y nuestra mente para actuar con justicia y compasión. El reinado de Salomón y sus grandes logros tras el famoso juicio del bebé. La fama de Salomón no hizo más que crecer. La gente sabía que tenían un rey sabio, justo y prudente. Pero su reinado no fue solo eso. También fue un tiempo de grandes proyectos, desafíos y aprendizajes. Uno de los mayores sueños de Salomón era que su pueblo viviera en paz y prosperidad. Para eso, utilizó toda su sabiduría para resolver conflictos, fortalecer alianzas y construir un reino fuerte y respetado en el mundo. Pero también enfrentó dificultades en países enemigos, problemas internos y guerras que pusieron a prueba su liderazgo. La sabiduría en la construcción del templo. Uno de los proyectos más importantes de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un lugar sagrado donde la gente podía hablar con Dios y ofrecerle sus plegarias. La construcción no fue sencilla. Requirió años de trabajo, mucha colaboración y recursos, y una visión clara. El rey usó su sabiduría para organizar a sus constructores, gobernar con justicia a los pueblos y administrar con rectitud. Cuando el templo estuvo terminado, fue un hermoso y grandioso lugar para todos los israelitas. Y en él, Salomón dedicó su corazón a Dios,
pidiendo que bendijera siempre a su pueblo. Sus sabios consejos y sus escritos, además, Salomón fue famoso por sus proverbios, poemas y enseñanzas que quedaron plasmados en libros que todavía se estudian hoy en día. Se le atribuyen textos llenos de sabiduría sobre cómo vivir en paz, respetar a los demás y buscar siempre lo bueno. Se dice que su famosa frase, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, refleja que para ser sabio hay que respetar a Dios y seguir sus enseñanzas, lecciones y desafíos. Pero no todo fue fácil para Salomón. A lo largo de su vida, enfrentó traiciones, conflictos con otros reinos y decisiones difíciles. A veces, sus decisiones políticas le llevaron a actuar con dureza, y eso generó enemistades en su pueblo. A pesar de ello, Salomón siempre intentó actuar con justicia y buscar soluciones que beneficien a todos. Incluso si eso significaba tomar decisiones impopulares, su historia nos enseña que la verdadera sabiduría también implica aceptar nuestras fallas y aprender de ellas. El final de su reinado y su legado, con los años, Salomón se volvió viejo y cansado. Su corazón, inicialmente lleno de entusiasmo y amor por su pueblo, empezó a cambiar. Se dice que, en sus últimos años, se alejó de las enseñanzas que lo habían guiado, y a veces tomó decisiones egoístas. Antes de morir, dejó instrucciones para su hijo Roboam, quien heredó el reino. Pero la historia también advierte que si bien Salomón fue un rey sabio, su reinado tuvo altibajos. Y su historia nos recuerda que la sabiduría no solo está en gobernar, sino también en mantenerse humilde, justo y en buscar siempre lo bueno para todos. Su legado y la inspiración que nos deja hoy en día. La historia de Salomón sigue siendo una fuente de inspiración para quienes creen en la justicia, la sabiduría y el amor. Nos invita a ser prudentes, a pensar bien antes de actuar y a escuchar con atención a los demás. Su historia también nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, podemos aprender y crecer, y que la verdadera riqueza está en nuestro corazón y en cómo tratamos a los demás. Y así, la leyenda de Salomón continúa vivo, enseñándonos a vivir con sabiduría, justicia y amor para construir un mundo mejor.